Hay un erudito bíblico que fue conocido como Jerónimo de Estrasburgo. Es un nombre un poco exótico, yo sé. Pero este Jerónimo de Estrasburgo fue un erudito bíblico que se destacó allá por el siglo IV y fue más conocido por ser la persona que tradujo la Biblia al idioma latín. Esa traducción se le conoció como la Vulgata Latina. Entre ese acontecimiento, él escribió muchos comentarios, él registró muchas historias y particularmente dentro de estas anécdotas, él recopiló parte de lo que los discípulos del apóstol Juan contaban en su vejez. Y se cuenta, hermanos, que el apóstol Juan en sus últimos días, ya siendo muy viejo, quedó tremendamente impactado por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, principalmente respecto al tema del amor entre los creyentes, lo cual usted lo puede ver muy claro en el Evangelio de Juan y en las 3 epístolas que él escribió. Entonces, en su vejez avanzada, él ya tenía que ser llevado a las reuniones, ya no podía valerse por sí mismo, ya no podía predicar y sus palabras cada vez eran menos entendibles. Pero sus discípulos mencionaban una frase que él continuamente les mencionaba. Y él les decía: hijitos, ámense los unos a los otros. Y uno de sus discípulos le preguntó por qué él constantemente decía esa frase. A lo que el apóstol respondía: bueno, porque es el mandamiento del Señor. Y si solo esto se hace, es suficiente. Y esto, hermanos, es una gran verdad que debe llevarnos a reflexionar en nuestros días. Conocemos mucho del amor. Hay libros sobre el amor. Hay teologías sobre el amor. La Biblia habla del amor. Primera los Corintios nos habla del amor, pero lo practicamos muy poco, tal cual la Biblia nos manda a practicarlo. Y ya hemos visto que no es suficiente un inmenso conocimiento teológico, intelectual acerca del amor si eso me lleva a practicarlo de una manera incompleta o incorrecta. Algo está sucediendo que estamos haciendo mal, porque aparentemente sí sabemos la teología del amor de Dios. Sabemos este atributo, o sea, más que un atributo, es la mera esencia de nuestro Dios, que Él es amor. Pero algo está faltando, que la practicidad no está siendo congruente con lo que conocemos. Aparentemente conocemos bien, pero hacemos mal. O creemos estar haciendo bien, pero conocemos mal. Entonces hay algo que falta, hay algo que es necesario conocer bien para poderlo hacer bien. Y por esa razón, hermanos, perdón, por esa razón es que el versículo 14, usted se va a dar cuenta cómo esto que acaba de leer, versículo 14, todas sus cosas sean hechas con amor, tiene una gran importancia para nosotros. En este texto yo quiero que vea cómo Dios nos manda a practicar el amor bíblico. No cualquier clase de amor. Dios nos está mandando a practicar el amor bíblico con el propósito de madurar en Cristo. El que Dios nos esté imperando, nos esté mandando, nos esté demandando practicar un amor bíblico es con el propósito de madurar en Cristo. Fuera de Cristo, madurar este amor es imposible. Quiero que lo entienda desde ya. Entonces la pregunta es, ¿cómo entonces practicamos, cómo vivimos genuinamente este mandato? Y quiero estudiarlo a través de 2 implicaciones en esta ocasión. Pero antes de entrar en la primera, quiero entrar en el contexto de nuevo. Siempre me gusta ir al contexto para ir
no perder de vista lo que está pasando en el texto. Solo para, de manera breve, resumir, estamos otra vez, última sección de la primera carta a los Corintios. Pablo ha venido dando desde el versículo 13 5 imperativos, 5 mandatos para la iglesia en Corinto, de los cuales ya vimos los primeros 4. Ya vimos estén alerta, ya vimos permanezcan firmes en la fe, ya vimos pórtense varonilmente, que también es traducido pórtense con valor y sean fuertes. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar en el quinto imperativo de esta sección, es todas sus cosas sean hechas con amor. Antes de continuar, no quiero que pierda de vista, hermanos, que estos imperativos están siendo escritos en un lenguaje militar. La congregación de los corintios tenía que obedecer estos imperativos que Dios estaba demandando de la iglesia mediante las palabras del apóstol Pablo. Todos estos imperativos van relacionados. Por si usted no lo había notado, o si usted se me durmió en un ratito de los sermones anteriores y los pude escuchar en internet otra vez, se va a dar cuenta que hay una muy interesante relación desde el que dice estén alerta hasta este versículo 14. Todos los imperativos llevan un lenguaje militar. Pablo está comparando en este sentido, y no es la primera vez que lo hace, a los creyentes como un ejército, como soldados en medio de una guerra espiritual, en medio de un fuego cruzado. No pierda de vista eso. Y este mandato no es la excepción. Entonces se va a ir dando cuenta en el transcurso de este estudio. Entonces, hermanos, algo tan breve como esta frase del versículo 14, todas sus cosas sean hechas con amor. Y quiero comenzar partiendo de lo que el idioma original tiene que decirnos acerca de esto. Usted analiza el versículo 14 y lo lee. Usted ve una frase breve, usted ve una frase corta, sencilla de entender, pero tiene un enorme trasfondo. De hecho, la Reina Valera lo traduce como todas vuestras cosas sean hechas con amor. La Biblia de las Américas simplemente dice todas sus cosas sean hechas con amor. Y hay otras versiones al español y traducidas del inglés también que cambian amor por caridad, pero yo considero que esa es una traducción muy suave que cambia mucho el sentido del mandato que está diciendo Pablo. La palabra para amor es la palabra ágape. Usted ya suena familiar ese término. La palabra en griego para amor en este versículo es ágape. De hecho, se usa en el idioma griego para referirse exclusivamente a esa clase de amor cuya fuente viene únicamente de Dios mismo. Él es quien provee esta clase de amor. Y basado en este sentido es que la iglesia primitiva llamaba ágape a los banquetes que se hacían antes de participar de la cena del Señor. Si usted se da cuenta, cuando anunciamos Santa Cena y ágape, está haciendo esta alusión a que es un tiempo intencional donde fortalecemos nuestra unión en el amor de Cristo, en la comunión con los hermanos. Es una manera de festejar, no solamente recordar lo que Dios hace en cada Santa Cena, sino que en los ágapes es un recordatorio de cómo el sacrificio de Cristo vino a unirnos con Él en primer lugar, gracias a su amor mostrado en la cruz, y el amor que ahora nos une en ese lazo, en ese vínculo perfecto, como dice Colosenses, ese vínculo perfecto de la paz. Entonces esa es la idea de ágape, viene de la palabra ágape, que es amor en el versículo 14. Entonces hay que examinar algo más. Entendiendo que el sentido de la frase es un mandato, es un imperativo, hay una traducción que me parece mejor comunicado respecto a la idea del imperativo. Y esa traducción del griego al español dice así: todo lo que hagan deben hacerlo con amor. Repito, todo lo que hagan deben hacerlo con amor. Ahora bien, si analizamos nuestro idioma, existe algo, hermanos, que se llama preposición. ¿Qué son las preposiciones para los que no son muy amigos de los temas de gramática y lenguaje? La preposición es un conjunto de palabras cortas que ayudan a conectar frases
para que tengan una relación de manera que la oración que se diga o se lea tenga un sentido más completo. Por ejemplo, ejemplos de preposiciones son la palabra en, la palabra dentro de, la palabra entre, la palabra por, la palabra con, la palabra durante y etcétera. O sea, esas palabras cortas aportan una relación para que toda la frase tenga mayor sentido. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted lee el versículo 14, antes de la palabra amor hay una preposición, y esta preposición es la palabra con. En nuestro idioma, la preposición con se usa para indicar algo que acompaña, algo que se asocia o algo que se agrega a la idea. Y si esta es el sentido, pareciera que el amor simplemente es un ingrediente que yo agrego a mi receta de acciones que yo debo cumplir, que yo debo obedecer. Y aquí regreso otra vez al idioma original. La traducción literal del griego no dice con amor. La traducción literal dice en amor. Y esta preposición en nuestro idioma indica una idea de condición, una idea de circunstancia. Por ejemplo, para que me vaya entendiendo un poco mejor, una cosa es decir que yo estoy con el equipo de fútbol y otra muy distinta es decir que yo estoy en el equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que estoy con el equipo de fútbol, yo estoy comunicando que habla de una compañía. Yo estoy apoyando de lejos al equipo. Yo estoy de alguna manera asociado, simplemente soy un añadido más del equipo de fútbol. O sea, estoy con el equipo, estoy apoyando de lejos, estoy animando de lejos. O sea, estoy ahí, pero no estoy involucrado. ¿Me va entendiendo la idea? Entonces, si yo digo que estoy en el equipo de fútbol, ya tiene otra implicación, ya tiene otro sentido. Ya estoy hablando de un involucramiento implicado dentro de un entorno más claro. Cuando yo digo que estoy en el equipo de fútbol en lugar de con el equipo de fútbol, estoy dando a entender que ya estoy más involucrado en todo lo que el equipo hace, en las reglas que sigue, en cómo se porta, las normas que hay que cumplir. Entonces, siendo ese el caso, respetando el idioma original, junto con la traducción acertada del imperativo que ya le mencioné, una traducción más precisa del versículo 14 sería: todo lo que hagan deben hacerlo en amor. Todo lo que hagan deben hacerlo en amor. Y usted se va a dar cuenta que no es lo mismo hacer las cosas con amor, como añadiéndolo de lejitos, a hacer las cosas en amor, porque ya hay un involucramiento, y hay un entorno que yo debo entender primero para obedecerlo. Y teniendo eso en cuenta, entonces yo quiero ir a la primera implicación para vivir este mandato. Primera implicación simplemente es obediencia. Obediencia. Cuando usted tiene en cuenta esto del idioma original, no pierda de vista el contexto. Otra vez, Pablo le está escribiendo a un grupo de hermanos y de hermanas de una iglesia que estaban mostrando una falsa obediencia. Quiero que entienda, hermanos, que una obediencia genuina, de una manera simple y definida, es estar dispuesto a ejecutar o a llevar a la acción instrucciones o mandatos que me han sido dados. Entonces, entendiendo ese contexto, esas instrucciones deben ser razonadas, deben ser entendidas correctamente. Yo puedo aparentar el hecho de llevar a la acción lo que se me ha mandado hacer, pero no darle el valor a por qué lo hago. Una falsa obediencia, hermanos, carece de sentido y propósito cuando mi actitud no es la correcta. Para los que son padres de familia,
Creo que usted ha pasado alguna vez cuando sus hijos en algún momento han tenido que obedecer un mandato que usted les ha dado. No es lo mismo que usted le diga a su hijo, tráeme aquel martillo, por favor. Y usted va a darse cuenta cuando su hijo obedece con una muy mala actitud o cuando lo está haciendo con una buena actitud. Porque el niño ya razona lo que tiene que obedecer. El niño ya razona el mandato de por qué lo tiene que hacer. Bueno, mi papá lo necesita, yo debo obedecerlo, yo aquí tengo que ayudarlo. O sea, es sencillo, es práctico. Pero no me va a negar que es más edificante para usted como padre y más edificante para esta criatura como su hijo o su hija cuando la obediencia se lleva de la mano con una actitud buena. Porque de nada me sirve a mí que alguien obedezca lo que yo le digo con una pésima actitud. Esa es una falsa actitud, es una falsa obediencia, perdón. Porque yo puedo aparentar que hago caso, pero no hay un propósito, no hay un sentido razonado dentro de mi interior primero. ¿Y recuerda quiénes eran así? Los fariseos. Los fariseos en los tiempos de Jesús amaban ser vistos como personas que obedecían la ley de Dios, pero su actitud solo mostraba el poco valor que le daban al verdadero propósito de la obediencia que aparentaban tener. Su obediencia estaba mezclada y torcida de tal manera que ponían cargas innecesarias en la gente para que obedecieran la ley. Jesús vino a componer esta obediencia que estaban torciendo. Y los corintios no eran distintos. Ellos estaban aparentando que obedecían el evangelio que Pablo les dejó, pero en realidad lo amoldaron a la cultura que los rodeaba y de esa manera lograban llamar la atención, muy a manera, claro está, a tal punto que dentro de su propia congregación se lastimaban de distintas maneras. Pero como esa versión del evangelio les convenía y les parecía más cómoda, presumían tener cosas atractivas. Póngase a pensar por un momento. La ubicación estratégica, geográfica de Corinto, híjole, era muy beneficiosa para gente de diferentes etnias y de distintas clases sociales. La iglesia de Corinto podía presumir que era la primera en su región, ahí en Acaya. Probablemente era una iglesia vistosa, a la vista, atractiva. Probablemente llamaba la atención que diferentes culturas probablemente se veían en la iglesia en Corinto. Tenían predicadores de renombre en ese entonces. Había llegado un Pablo, había llegado un Apolos. Sabían quién era Pedro. Y todos los colaboradores que eran muy afamados en ese momento. O sea, se podían presumir que llegaban predicadores realmente conocidos a predicar a la iglesia, valga la redundancia. Y lo que más nos dice la Biblia es que esta gente presumía de los dones que tenían. Interpretación de lenguas, tenemos don de lenguas, tenemos dones de sanidades, tenemos, o sea, aquí hay un combo completo de iglesia. Una sana doctrina de la iglesia de Corinto. Vengan, o sea, si hay algo que yo puedo presumir y gloriarme es en la iglesia donde yo me congrego. O sea, solo por un momento póngase a pensar en lo que presumían los creyentes corintios de su propia iglesia, producto de creer que estaban obedeciendo el evangelio que les fue predicado. Y usted se puede dar cuenta después de todos estos años estudiando la primera carta a los Corintios que la actitud de ellos reveló que no entendían el verdadero sentido y el propósito del evangelio. Una falsa obediencia como resultado de una tremenda inmadurez. Y hermanos, si no estamos entendiendo el porqué y el para qué de nuestras acciones en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de iglesia más específicamente, posiblemente estemos cayendo en una falsa obediencia. ¿Por qué viene a la iglesia?
¿Por qué lee su Biblia? ¿Por qué ora? ¿Cuál es el sentido si Dios ya lo sabe todo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué le presenta sus peticiones al Señor si la palabra dice que Él ya conoce lo que tiene en su corazón antes de que se lo pida? ¿Entiende el sentido de su cristianismo? ¿O simplemente es un punto en su agenda? ¿Es algo que tiene que cumplir como pasar asistencia en su trabajo? ¿Está entendiendo por qué debe perdonar a sus hermanos? ¿Por qué debe amar a estos? ¿Por qué debe aborrecer ciertas cosas? ¿Está entendiendo lo que en Corintios, lo que en la carta a los Corintios hemos estado aprendiendo? Para los que vienen los jueves. ¿Por qué vienen los jueves? O sea, si no entendemos el sentido de nuestro cristianismo, ¿para qué usted es cristiano? ¿Para qué usted cree que es cristiano? O sea, si usted no está meditando en el propósito y el sentido del estilo de vida que afirma tener, usted puede estar cayendo en una falsa obediencia. Usted está aparentando obedecer. Tenga mucho cuidado con eso. Hay un teólogo llamado Peter David que dice lo siguiente, y cito: el verdadero conocimiento es el preludio de la acción y es la obediencia a la palabra la que cuenta al final. Cierro cita. Pero ¿qué sucede, hermanos, si el valor que le doy a ese verdadero conocimiento es poco? Mi obediencia entonces, ¿sabe qué pasa? Es superficial, es falsa, no es genuina, porque no estoy llenándome del verdadero conocimiento que me ha sido dado. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Jesús hablando, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que practica, el que vive, en pocas palabras, el que obedece la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo obedecer una voluntad que no conozco? ¿Cómo puedo obedecer una voluntad a la que le resto valor? ¿Cómo puedo obedecer una voluntad de la cual yo no estoy informado realmente, completamente, correctamente, plenamente? Váyase a Juan capítulo 14. Empezamos hablando de Juan y ahí se va a dar cuenta del por qué él decía lo que decía. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 15. Corto, breve, conciso, bien conocido, pero poco profundizado. Jesús está diciéndole a sus discípulos, Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. La Reina Valera dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué implica guardar? Cumplir. ¿Qué implica cumplir? Obedecer. Si ustedes afirman que me aman, obedezcan entonces. Pero si yo obedezco correctamente es porque he sido informado correctamente del verdadero conocimiento que me ha sido revelado. En otras traducciones dice, otra vez, cumplirán mis mandamientos. Un poco más adelantito, Juan 14:23. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, otra vez cumplirá mi palabra, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, no cumple mis palabras, no obedece mi palabra. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Vaya entendiendo que esto sí requiere una obediencia de la que pocas veces nos informamos. Vámonos a la primera epístola de Juan, capítulo 2. Primera epístola de Juan, capítulo 2.
después de las epístolas de Pedro, primera de Juan. Capítulo 2, versículo 3. Préstele atención a lo que va leyendo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto, dice Juan a sus lectores, en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. Si guardamos, si cumplimos, si obedecemos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice o el que afirma, yo lo he llegado a conocer y no guarda y no cumple y no obedece sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero, versículo 5, el que guarda, el que cumple, el que obedece su palabra, en él verdaderamente, genuinamente, auténticamente se ha perfeccionado. Y mira, esta palabra habla de madurez. Se ha perfeccionado, se ha formado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe, no es opcional, tiene la responsabilidad, la obligación como hijo de Dios de andar como Cristo anduvo. Entonces, esto nos dice, hermano, todos estos textos que acabamos de ver, que hacer todas las cosas, como dice Corintios, en amor, implica que primero yo ya he entendido y razonado por qué me estoy informando de manera continua del verdadero conocimiento que está en su palabra. Porque este verdadero conocimiento va a inclinarme, va a guiarme, va a direccionarme a una obediencia con sentido. Entonces yo puedo guardar, yo puedo cumplir, yo puedo obedecer continuamente lo que Dios demanda de mí. Todas las expresiones que hemos visto en Juan, tanto en el Evangelio como en la primera epístola, eso de guarden mis mandamientos, guardarán mis mandamientos, todo eso tiene una implicación continua. No solo los domingos, no solo los jueves, no solo cuando orás, no solo cuando lees la Biblia. Es continuo, esto es de todos los días. Estén alertas continuamente, manténganse firmes continuamente, pórtense varonilmente continuamente, sean fuertes continuamente. Todas las cosas hágalas con amor, en amor, continuamente. ¿Se va dando cuenta? Usted no puede estar dormido en esto. Tiene un deber continuo como hijo de Dios. Usted debe obedecer, debemos obedecer. Entonces esto ya cobra sentido con lo que le mencionaba antes del teólogo Peter David. Otra vez se lo repito, el verdadero conocimiento es el preludio, es decir, lo que va antes de la acción. Y es la obediencia a la palabra de Dios la que cuenta al final. Hermanos, nuestra obediencia al final va a revelar qué tan informado está nuestro ser del verdadero conocimiento de la palabra del Señor. Sencillo, es sencillo de entenderlo. No necesita mayor exégesis profunda esto. Y esto es algo que evidentemente nos va a revelar si estamos madurando o no lo estamos haciendo. Y le recuerdo algo, los corintios tenían que tomar en cuenta esto. Y también nosotros ahora. Es bien fácil, hermanos, predicar del amor. Es bien fácil predicarles de la obediencia. Es bien fácil predicarles de madurez. Cuando realmente vienen las pruebas que sacan a flote esto, ahí es lo realmente revelador. Si realmente yo estoy pendiente de estas cosas, si estoy alerta, si estoy firme, si me estoy portando con valor, si estoy siendo fuerte, si estoy haciendo las cosas en amor. Yo no puedo estar descuidado ya. ¿Cuánto tiempo llevan ya, hermanos? ¿Cuánto tiempo llevamos ya en la iglesia? ¿Cuánto ha crecido? ¿Cuánto de su conocimiento está siendo informado por la palabra de Dios? Porque si usted no pasa de lo mismo, no está madurando. Hacer las cosas en amor implica que usted se informe cada vez más para que su práctica vaya reflejando más a Cristo. Si usted afirma permanecer en Él, tiene que andar como Él anduvo.
Y aquí es donde viene el trozo de carne espiritual que cuesta digerir. Primera implicación, obediencia. Segunda implicación, humildad. Hermano, aquí le voy a dar donde le duele. La humildad, en palabras sencillas, es esta cualidad, esta virtud, este fruto del Espíritu que me permite, y aquí es clave, reconocer. La humildad es aquella virtud que me permite reconocer, ¿qué cosa? Mis debilidades, mis limitantes, mis fallas. Porque la humildad es todo lo contrario al orgullo, es todo lo contrario a la arrogancia. Si para hacer todas las cosas, como dice primera los Corintios 16:14, todas las cosas en amor, yo necesito una obediencia genuina y bien razonada. Pero la humildad va muy relacionado a esto. Yo no puedo, hermano y hermana, amar como Cristo amó si no soy humilde primero. Se lo repito, grábeselo bien, usted no puede amar como Cristo ama si no es humilde primero. La Biblia le da un peso increíble a la humildad y nos habla de ella en una cantidad de pasajes que por cuestión de tiempo no los voy a explorar todos, pero sí algunos clave. Y recuerdo hace un par de años, hermanos, cuando estábamos estudiando el libro de Mateo, esta enseñanza sobre la humildad. Y el pastor en esa ocasión mencionaba que la humildad es la raíz de todas las virtudes. Porque dejando a un lado el amor, nadie puede tener gozo, el gozo bíblico, el gozo del que habla Santiago en medio de las pruebas, el gozo que da la salvación. Nadie puede tener este gozo si no es humilde. Nadie puede tener paz que sobrepasa todo entendimiento si no es humilde. Nadie puede ser manso si no es humilde. Nadie puede practicar una generosidad bíblica si no es humilde. Nadie puede amar, nadie en este mundo puede amar bíblicamente si en primer lugar no hay humildad. Y hermanos, la Biblia no escatima en aclararnos que Dios aborrece, Dios detesta al orgulloso, al arrogante, al soberbio, al egoísta. Para los que están anotando, permítanme darles unos textos rapidito. Salmos capítulo 138, versículo 6. En medio de aquel corito que muchas veces cantamos, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, porque han oído los dichos de su boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque el Señor, la gloria de Jehová es grande y porque el Señor, dice el versículo 6, es excelso. Atiende al humilde, pero al altivo lo conoce, lo mira, lo considera de lejos. No es que Dios está restando su omnipotencia para ignorar. Dios no está restando ninguno de su poder. Él intencionalmente aparta parte de su ser a estos corazones altivos, orgullosos. Los ve de lejos, no los tolera. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Ese sí, búsquelo conmigo. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Pero ¿cómo puede Dios aborrecer, hermano? ¿Cómo Dios puede odiar? Si Dios es amor, hermano, va. Proverbios 6, 16. 6 cosas hay que el Señor odia. Grábese bien esa palabra porque tiene un peso que da miedo.
Señor odia estas cosas. Y 7 son abominación para él, es lo más repugnante en el sentido de la palabra hebrea para él. Mire, ¿cuál es el primero? Versículo 17. Ojos soberbios. Traducción de Reina Valera, ojos altivos. Orgullo. Si hay algo que Dios detesta y lo pone en primer lugar en la lista, es la soberbia, es la altivez. ¿Qué más? La lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, versículo 18, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Qué fácil se les olvidó esto a los corintios. No se estaban dando cuenta que en su falsa obediencia Dios ya los estaba odiando por un corazón así. Dios no puede contradecirse, hermanos, y ya vamos a ver eso. Más adelantito, Proverbios 8. Proverbios 8:12. La sabiduría aquí es la que está hablando. Ya sabemos que esta sabiduría está personificada en la persona del Hijo. Proverbios 8:12, yo la sabiduría habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Versículo 13, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice yo aborrezco. Subraya estos textos, hermano, porque esto es informarte correctamente para que tu obediencia sea genuina y te bote el orgullo. Necesitamos ser humildes. Si queremos cumplir primero los Corintios 16:14, tú necesitas informarte bien de esto. Tú no puedes estar jugando con un corazón orgulloso delante de Dios. En este punto, hermanos, hay que hacer el diagnóstico. Vuelva primero a los Corintios 16:14. Hay que hacer un diagnóstico de 15 capítulos atrás. Ya lo hice el sermón anterior, no lo voy a hacer otra vez. De la primera carta a los Corintios. La pregunta con obvia respuesta es: ¿había acaso orgullo en los creyentes de Corinto? Por supuesto que sí. Había una falta de amor que fue el resultado de su orgullo, de su arrogancia. Por lo tanto, es correcto afirmar que era una iglesia que carecía de humildad. Todos los esfuerzos de los corintios por parecer santos carecían de sentido. ¿Sabe por qué? Porque no había humildad. Si sin la humildad no hay amor, este amor, este ágape, básicamente olvidaron el evangelio y estaban presumiendo su propia versión del evangelio. Y a mí eso sí me aterra, porque ¿sabe cuál es el peligro, hermano, de una iglesia a la que se le olvida ser humilde? ¿Sabe qué peligroso es esto? Que a la larga ya no dependen del Señor. ¿Sabe de qué dependen? De las obras vistosas que hacen para que toda la atención se centre en ellos. Estamos en una actualidad donde eso todavía se ve, hermanos. Hay iglesias que no dependen del Señor. Hay iglesias que no tienen humildad y que están dándose a conocer por otras cosas, menos por el evangelio y la humildad. Y me aterra pensar que esto pueda pasar acá. No estamos exentos. Necesitamos ser humildes. Necesitamos obedecer con razón, con sentido, con propósito. Ya no te puedes dar el lujo de ser el mismo cristiano aguado que solo se podía medias cositas para madurar en el evangelio, hermano. La Biblia misma te anima, te exhorta a que no te quedes en el mismo lugar, a que no seas solo un cristiano de leche. Un cristiano de alimento sólido es lo que le urge a la iglesia, gracia y verdad. Empezando por su servidor. Esto es peligroso.
porque estamos en una actualidad donde hay versiones replicadas de la iglesia de Corinto, donde hay orgullo. ¿Y sabe lo que es el orgullo? ¿Sabe lo que pretende hacer el orgullo? Competir por tener la misma gloria que solo le corresponde a Dios. ¿No lo había pensado así usted de esa manera? Examine su orgullo, examine su arrogancia, examine su egoísmo y dése cuenta cómo usted está compitiendo por tener la misma gloria que únicamente le corresponde a Dios. Preocúpese, doble rodillas, quebrántese delante del Señor, se lo ruego. Y hay que madurar. Hermanos, aquí hay una realidad muy cierta que no es muy popular, de hecho, pero lo aprendimos al inicio del estudio de este libro, en la primera predicación, en la introducción de la carta a los Corintios, y es que el Evangelio requiere que el pueblo de Dios madure y sea perfeccionado en el amor. Este amor se traduce en madurez, en obediencia, pero una obediencia con sentido. Pero para esta obediencia y entender esta práctica correcta del amor y este entendimiento del amor, se requiere humildad. ¿Humildad para qué? Para que tú reconozcas tu necesidad, tu debilidad. Tú no eres Cristo, no eres el Espíritu Santo, no eres nada. Hermanos, es tiempo de ubicarnos bien delante del Señor, porque estamos bien agrandados con nuestro orgullo. Es necesario que Dios nos humille y nos haga humildes en el proceso de ser humillados. ¿Sí me entiende el juego de palabras? Esto no es popular en los mensajes, esto no es popular en las redes sociales. Se requiere humildad para reconocer que yo necesito genuinamente del Señor y de mis hermanos. Porque yo puedo también pretender una falsa humildad. Yo dependo del Señor, pero no dependo de ustedes. Porque yo me creo fuerte. Falso. ¿Sabes lo que hace la humildad? Te hace débil. Y esa es la oportunidad perfecta donde Dios se glorifica. La humildad que requerimos es para reconocer que necesitamos genuinamente del Señor y su evangelio. Y para eso Dios tiene que quebrar nuestro orgullo. Ese orgullo que compite por tener la misma gloria del Dios que nos salvó. Esa es la parte que a muchos nos cuesta digerir. Y el pastor Alexander Strauch hace una fuerte exhortación al respecto y lo cito. Présteme atención con lo que voy a decir a continuación. Él dice, ¿de qué sirve predicar que el amor de Dios Padre está en nosotros y entre nosotros si luchamos como que fuéramos el diablo? ¿De qué sirve predicar que el amor no le hace mal al prójimo si tratamos de destruir al nuestro prójimo con el que estamos en desacuerdo? ¿De qué sirve predicar que el primer fruto del Espíritu Santo es el amor si nos estamos comportando con hostilidad y odio? ¿De qué sirve animar a otros a practicar el mandamiento nuevo de amarse unos a otros como Jesús nos amó a nosotros si luchamos como que fuéramos políticos corruptos, inescrupulosos, provistos de integridad personal y sin ninguna preocupación por sus enemigos? Y él sigue diciendo, la mayoría de nosotros tiene al menos una noción de lo que es el buen comportamiento cristiano, pero en el calor del momento en que nuestras emociones son despertadas, nos comportamos impíamente y sin amor, con arrebatos de ira, palabras hirientes y autojustificación arrogante. Incluso interponemos demandas legales y buscamos la venganza personal. La pregunta más crucial siempre va a ser la misma. ¿Actuaremos en amor incluso bajo la presión de los conflictos? ¿O vamos a actuar como personas que carecen del Espíritu Santo y sin el amor de Dios? Sí, Rosita. Trague grueso, por favor.
Me quiero tomar unos minutos y le pido mucha paciencia porque esto es necesario. La iglesia, hermanos, necesita volver a la humildad para entender el amor y actuar correctamente en amor. Y eso es lo precioso. Aquí es donde yo no solamente quiero que le duela, quiero que vea la belleza de esto, porque está dentro del plan y del diseño de Dios. Si yo necesito humildad para entender el amor y practicarlo bien, eso es lo precioso de lo que Dios hace en su plan y en su diseño para la iglesia. ¿Cómo así? Acuérdese que Pablo está dando la instrucción a una iglesia, por lo tanto, Dios permite las relaciones dentro de la iglesia. ¿Sabe para qué? Para que su pecado quede en evidencia. Esa es la idea. ¿Cuál es el sentido de que un montón de diversos hermanos con diferentes personalidades de distintos trasfondos se relacionen en Cristo? Y aquí es donde yo te hago la invitación, hermano. Profundiza en tus relaciones. No te quedes con solamente un café. Está bien. A mí me encanta ver que muchos de ustedes suben fotos a sus redes sociales platicando con otros hermanos cuando me entero que se han reunido con otros. ¡Qué bueno! Pero sigan profundizando en eso. Explora a tu otro hermano a tal punto que haya una transparencia donde tu pecado sea visto por el otro hermano que en teoría, con el amor correcto, busca edificarte. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no estamos informados. Estamos queriendo hacer las cosas con amor, como que si yo agarrara simplemente una pelota de fútbol y lo añadiera a mi outfit, a mi vestimenta. Como aquí tengo el amor, aquí vengo con el hermano y cuando me voy lo quito. Pero cuando hacemos las cosas en amor, involucrados correctamente, es diferente. Cuando yo reconozco que yo soy débil, pecador y hay cosas que me dan vergüenza todavía mostrar, pero el evangelio me llama a mostrarlo no para morbo, sino para ser como Cristo, con ayuda de hermanos que necesito, la cosa es distinta. ¿Sabe cuál es el problema con usted y conmigo? Que somos orgullosos, somos arrogantes, somos egoístas. Y Dios, en medio del diseño de su iglesia, va a permitir que su pecado sea expuesto con otros hermanos en diferentes situaciones, desacuerdos. Ese es el sentido que Dios busca, tu humildad, para que tú obedezcas este amor, este agape. Esos pecados son los que hay que tratar, que confrontar, que animar a la santidad juntos. ¿Sabe cuál es el gran problema del cristianismo hoy? Es la individualidad arrogante entre los cristianos. Creer que podés solito. No, hermano, si ni siquiera pudiste salvarte a ti mismo, ¿cómo vas a creer que vas a llegar a la eternidad sin ayuda de tus hermanos? Muchos quieren pelear la buena batalla sin pelearla. Quieren terminar la carrera sin correr demasiado. Quieren guardar la fe simplemente sin usarla y archivarla nomás ahí. Esa no es la vida cristiana. Hermano, en el trayecto de este viaje es inevitable que no te lastimen. Cualquier soldado que va a la guerra a pelear tiene mentalizado que va a salir lastimado, ya sea de grados mayores o menores. Pero su objetivo es salir con vida, cumplir su misión. Es exactamente la misma idea. En este caminar hacia la eternidad en medio de altos y bajos, Dios va a permitir que tú seas humillado en frente de tus hermanos en desacuerdos, en situaciones humillantes. ¿Y qué es lo que tenés que hacer? No tenés que alejarte. Tenés a tus hermanos, a un cuerpo diseñado para obrar en amor, para trabajar la humildad constantemente. Esto es hierro con hierro aguzándose. Yo necesito de ustedes para que me agucen. Ustedes necesitan de este servidor para ser aguzados, para ser edificados, hermano. Y ese es el diseño precioso. Te das cuenta que con esa mentalidad informada, tus situaciones que para ti son rehumillantes son la oportunidad perfecta para ser humilde, para ser más como Cristo. Tú eres un soldado, no debes perder de vista esta misión. El problema con tu orgullo y el mío es que alimenta ese anhelo de amarnos a nosotros mismos de maneras enfermas. Si repaso los dos mandamientos en los que se resume la ley, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, para los que anotan Mateo 22, 34 al 40. Básicamente, amar a Dios con la totalidad de mi ser. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, hay muchas falsas y peligrosas enseñanzas con esta cultura del yo que se está infiltrando en la iglesia, que es peligroso analizar y refutar. Porque se está enseñando que amarme a mí mismo correctamente debe ser la prioridad para entender cuánto Dios me ha amado en segundo lugar y para poder amar correctamente a mi hermano en tercer lugar. Pero eso es un gran error. Es peligroso porque tú tienes que estar atento a esa enseñanza. La realidad es que nos amamos demasiado de formas enfermas, desmedidas, egoístas, pecaminosas. Tú vas a hacer lo posible porque tu dignidad salga intacta, cueste lo que te cueste. Y eso es enfermo. Eso no es Cristo habitando en ti. Y solo el Espíritu Santo puede ser el único capaz de, con su poder, obrar en un amor que desprecia su orgullo. Un poder del Espíritu que puede hacer capaz que un corazón que se ama a sí mismo así de enfermo pueda menguar, pueda negarse a sí mismo y que el carácter de Cristo crezca. Se puede lograr, pero no solo. Tú debes reconocer tu debilidad. Necesitas ser humilde, necesitas bajarle a tu orgullo. El Evangelio y su mensaje es perfecto para esto, porque es el mensaje único que humilla al pecador para que su humildad fructifique. Una persona que no es humilde seguramente no ha nacido de nuevo. Y si cree que ha nacido de nuevo en ese sentido, jamás va a poder lograr un proceso de santificación progresiva porque su pecado tiene que ser confrontado. Pero si él se esconde para que no lo confronten, se tiene que arrepentir. Porque tiene que reconocer en lo que está fallando. Y voy aterrizando con esto. En este punto, hermanos, y otra vez téngame paciencia, es necesario hablar de esto. Le pido paciencia. En este punto ya es necesario repasar lo que Pablo les decía sobre este ágape a los corintios. Este amor humilde, este amor bíblico, este amor divino. Por razones de tiempo, primero a los Corintios 8:1. Fíjese en lo que está diciendo. Hablando de la libertad cristiana en el contexto. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El contexto está hablando de lo sacrificado a los ídolos. Y él dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Acaso aquí se está despreciando el conocimiento? No, otra vez el contexto nos ayuda. ¿Cuál es el punto aquí? Que Pablo y los maduros en la iglesia de Corinto sabían que las deidades que estaban adorando su cultura no existían en verdad, que Dios era mayor que todos ellos, que los espíritus malignos realmente no contaminaban la comida de una manera mística como ellos creían. Pero el punto es que, dicho en palabras de John MacArthur, de hecho, este conocimiento de la mano con el amor agapei previene que un creyente ejerza libertades que ofendan a creyentes más débiles y permite más bien la edificación mutua en verdad y sabiduría. Primera los Corintios 12:31, el último versículo antes de hablar del famoso pasaje sobre la preeminencia del amor. Dice, deseen ardientemente los mejores dones y aún yo les muestro un camino más excelente. ¿Por qué? Porque estaba a punto de hablar de algo que era sobre toda virtud que en los corintios creía tener. Eso supremo, eso superlativo, eso más superior que cualquier cosa que ustedes pretendían tener con su orgullo, es el amor. ¿Por qué? Porque el punto era que desearan ardientemente los dones que más edificaran al cuerpo. Y si tú necesitas ser quebrantado en tu orgullo y ser humilde para que edifiques a la iglesia, el Señor lo va a hacer.
Y ya tú conoces todo lo que hemos estudiado acerca de Primera de los Corintios 12 y 13, perdón. Pero quiero que veas algo rapidito. Primera de los Corintios 13. Y, y ya no voy a detallar en las 7 partes que se predicaron, pero sí me llama la atención algo. Primera de los Corintios 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, este ágape, y es la misma palabra, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, ágape y segunda vez, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, tercera vez, ágape, de nada me aprovecha. El amor es paciente. Usted ya sabe qué implica eso. El amor es bondadoso. Hermano, la paciencia nos hace responder con bondad, eso lo aprendimos. Alguien que piense en el beneficio de otro. Porque cuando yo soporto sin una bondad pensada, almaceno raíces de amargura. El amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita. Y mira lo que dice a continuación: el amor no toma en cuenta el mal recibido. Préstame atención acá, porque implícitamente Pablo está diciendo que en el ejercicio del amor tú vas a ser lastimado. Si te están diciendo, enseñando, instruyendo que el amor bíblico no toma en cuenta el mal recibido, era porque los corintios estaban dañando unos a otros. Vas a recibir muchos males de tus propios hermanos de la iglesia. Tenlo en cuenta. Pero ¿cuál es el imperativo? Todas las cosas tienen que hacerse en amor. Y el amor no toma en cuenta el mal que recibe. No se venga, no se resiente. Mira qué golpe al ego y el llamado a la humildad. El amor no se regocija de la injusticia ni de la maldad, se agrega de la verdad. Todo lo sufre. Y esto es una última cosa que quiero recalcar. Llama la atención en el versículo 7 lo que dice el griego de estas palabritas. El amor todo lo sufre, tiene una idea de sobrellevar. ¿Qué? Una carga de sobrellevar la dificultad de qué? De que posiblemente te lastimen, hermano. El amor todo lo sufre, todo lo cree, o sea, confía continuamente. Y ojo, estos verbos, todo lo sufre, todo lo cree, son continuos. Esto te va a pasar, esto tiene que pasar para que tú seas humilde, para que tú puedas hacer todo en amor. Todo lo sufre, todo lo cree. Él confía continuamente en la obra del Señor, perfeccionándose en sus hermanos. Todo lo espera, todo lo soporta. Soporta tiene la idea de resistir, de mantenerse firme continuamente sin importar la oposición que reciba. ¿Te suena familiar a 1 Corintios 16:13? Estén alertas, manténganse firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, porque vivir este amor quiere ganas. Requiere mucho valor porque a tu ego no le va a gustar. Se requiere que tú seas muy humilde para obedecer esto, para vivir esto. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que se habló del amor, lo dijimos en el sermón anterior, Pablo dice, yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, razonaba como niño, pero ahora que soy hombre, dejé las cosas de niño. Hay que madurar, ese es el punto. Y para que Dios te haga madurar, te va a tener que humillar con el propósito de ser humilde. Porque cuando sos humilde, podés vivir el amor, podés obedecer para amar. Entonces tiene mucho sentido cuando tú lees 1 Corintios 16:14. Todas sus cosas sean hechas con amor. Sí, pero respetando el idioma original, en amor, porque tú ya estás involucrado en esto. Ya no lo ves de lejos como un simple espectador. Mire qué bonito se aman los hermanos. ¿Sabe qué es lo curioso? Admiramos la humildad en otros hermanos, pero no la anhelamos nosotros. Y esa es una buena razón que yo te puedo dejar para que ores también. Yo últimamente le estoy dejando tareas de cosas puntuales para que usted ore. Espero que lo esté haciendo.
Entonces, todo lo que hagan deben hacerlo en amor. En conclusión, hermanos, cuando usted analiza esto, usted entiende lo que Jerónimo hablaba sobre el apóstol Juan, entiende por qué los discípulos del apóstol Juan, antes de que él muriera, le preguntaban: ¿y por qué tú dices, Juan, hijitos, ámense los unos a los otros? Y Juan dice, y hoy podemos decir, porque es el mandamiento del Señor. Y si solo esto se hace, se vive con obediencia y humildad, esto es suficiente. Que Dios nos ayude a obedecer y a ser humildes para hacer todas las cosas en amor. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.